Colombianos, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre el aumento al salario mínimo que realizó el presidente Iván Duque en los últimos días a través de decreto, lo cual fue una burla para todos los colombianos y mediante el cual han dicho una cantidad de mentiras a través de los medios de comunicación que hoy vamos a analizar acá porque todo lo que ha pasado con este tema del aumento al salario mínimo del 6% ha generado gran controversia en redes sociales y en los medios de comunicación porque se han dedicado a decir una sarta de mentiras bastante preocupantes, engañando a los colombianos, haciéndolos creer que ese aumento del 6% al salario mínimo es lo mejor que nos ha hecho el presidente Iván Duque o lo mejor que nos pudo haber pasado a todos los colombianos. Pero primero vamos a ver qué fue lo que dijo Duque el 26 de diciembre cuando anunció que a través de decreto iba a aumentar el salario mínimo en un 6%. Hoy quiero decirles que hemos tomado la decisión de firmar el decreto del aumento del salario mínimo. ¿En cuánto lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo igual que el año pasado, el 6% de aumento del salario mínimo y el 6% de aumento del auxilio de transporte. Eso nos lleva a estar cerca de 980.000 pesos de salario mínimo. Según el presidente Iván Duque, el salario mínimo son 980.000 pesos para el 2020 con ese aumento del 6% y eso es una gran mentira porque el salario mínimo es menos de 900.000 pesos, solo que con el auxilio de transporte que a muchos trabajadores no les dan o que no hace parte del salario mínimo, pues sube a 980.000 pesos, pero en realidad el salario mínimo es de menos de 900.000 pesos. Y empezaron las noticias a decir lo siguiente: quedó listo, aumento del salario mínimo para el 2020 será del 6%. Duque le contó su decisión que tenía en expectativa a los trabajadores del país, a la comunidad en el Centro de Integración Ciudadana del barrio El Pozón, en la capital del Bolívar, este jueves por la mañana, el 26 de diciembre. El presidente Duque, que así cumple con lo que había manifestado a lo largo de este año de dejar el salario mínimo muy cerca del 1.000.000 pesos. Esa es una de las gran mentiras que han metido con este tema del aumento del salario mínimo en los últimos días, porque el salario mínimo no está llegando al 1.000.000 pesos. El salario mínimo está en menos de 900.000 pesos, solo que con el auxilio de transporte, que reitero, no se lo dan a todos los trabajadores, puede llegar a 980.000 pesos y eso han dicho muchos medios de comunicación que supuestamente el salario mínimo estaba llegando al 1.000.000 pesos. No lo anunciaban como, por ejemplo, digamos que incluyen el auxilio de transporte, no lo anunciaban como 980.000 pesos, sino que Duque aumentó al 1.000.000 pesos el salario mínimo. Y pueden mirar, el salario mínimo de 877.000 pesos. Ese es el real salario mínimo y que con el auxilio de transporte, con el aumento del 6% que ahora será 102.000 pesos, es un total de 980.000 pesos, pero en realidad el salario mínimo está en 877.000 pesos y Dinero es uno de los medios de comunicación que utilizaron la falacia de decir que el salario mínimo con el aumento del 6% llegaba a casi el 1.000.000 pesos en sus titulares, para que los ciudadanos, para que los colombianos empezaran a pensar, bueno, Duque nos aumentó casi al 1.000.000 pesos o prácticamente el 1.000.000 pesos el salario mínimo, y esos eran los titulares que utilizaban este tipo de medios de comunicación para lavarle la cara al presidente Iván Duque con el 70% de desaprobación que tiene. Y van a decir, no, pues nos subió al 1.000.000 pesos el salario mínimo, y eso lo que busca este tipo de titulares y estos medios de comunicación es mostrar a Duque como lo mejor que nos pudo haber pasado a todos los colombianos en las últimas décadas. Y recordemos esto porque también hay que hacer un recorderis de lo que hacía el uribismo durante la campaña. Uribe propone aumento del 10% al salario mínimo. El expresidente y candidato al Senado de la República, Álvaro Uribe Vélez, propuso incrementar al 10% el salario mínimo vigente que rige en Colombia. Esto era el 3 de febrero del 2014, cuando era candidato al Senado de la República. Utilizaban también vallas para la presidencia de la República en el 2018 en las candidaturas que decía que más salarios, menos impuestos, y eso era lo que se la pasaban diciendo los uribistas, que iban a aumentarle a todos los trabajadores, como por ejemplo decía Uribe, más del 10% al salario mínimo. Y resulta que pues hoy en día el aumento real del salario mínimo es ni siquiera el 6%, es mucho menos, que ahorita vamos a ver los análisis que hacen algunos en redes sociales.
El salario mínimo en estos momentos está en 828.000 pesos, que era del 2019, y el auxilio de transporte en 97.000 pesos. Es decir, lo que aumentó el salario mínimo para el 2020 a través del decreto que firmó el presidente Iván Duque, pues es paupérrimo ese supuesto aumento. Y empecemos a ver qué es lo que dicen los ciudadanos en redes sociales y qué es la realidad del aumento del salario mínimo. Inflación en Colombia, 3,8% para el 2019, reajuste del salario mínimo y auxilio de transporte para el 2020, 6%, 49.000 pesos y 5.800. Total, salario mínimo quedará para el 2020, 877.000 pesos y auxilio de transporte, 102.000 pesos. Aumento real teniendo en cuenta la inflación de Colombia es del 2,2%, 1.600 pesos al día. Ese es el aumento del salario mínimo que hizo el presidente Duque, 1.600 pesos al día. Y con este aumento del salario mínimo también aumentan diferentes servicios. A ustedes y a muchos de nosotros nos aumentan el precio del arriendo en el 6%. Nos aumentan el precio en muchas cosas y todo eso, solo que nos aumenten por lo menos en el arriendo el 6% para el 2020, ya se comió totalmente y con creces el supuesto aumento del salario mínimo que hizo el presidente Duque. El aumento real es del 2,2% y sale la ministra de Trabajo y sale el presidente Duque a decir que es el aumento más grande que ha hecho un gobierno en los últimos 30 años del salario mínimo. Uno que hace en Colombia con 1.600 pesos al día, ni siquiera para pagar un pasaje de Transmilenio en Bogotá. Eso no da para nada y lo están mostrando como si fuera lo mejor que nos pudo haber pasado pues en las últimas décadas. El regalo que promete el gobierno a los colombianos por no subir el mínimo a 1.000.000 de pesos, siguen utilizando esa falacia de que el mínimo casi llega al 1.000.000 de pesos, porque resulta que van a entregar una supuesta prima que sería más o menos de 23.000 pesos mensuales. Es que no se dan cuenta ni de lo que dicen, 23.000 pesos mensuales para supuestamente llegar al 1.000.000 de pesos con el salario mínimo. Y esa es una de las propuestas que tiene Uribe. Entonces, dan como pañitos de agua tibia para los colombianos, para que digamos que sí, que el gobierno está haciendo algo, que el uribismo está haciendo algo, cuando en realidad ese supuesto aumento del salario mínimo no sirve para nada porque todo va a aumentar en el 2020 y ha venido aumentando. La inflación, miren que está en el 3,8%. Entonces, en realidad eso no funciona, no sirve para nada un aumento tan paupérrimo. ¿Quiénes recibirán la prima extra en el 2020 que tanto promete Álvaro Uribe Vélez en el Congreso de la República? Así lo dejó ver la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que explicó que el salario mínimo no aumentó a 1.000.000 de pesos porque el gobierno quiere complementar ese monto con la prima legal que está a 2 debates de ser aprobada. La funcionaria explicó que los cálculos que tienen es suma de un promedio de 23.000 pesos mensuales. Sin embargo, dijo que el proyecto tendrá varios ajustes. Por ejemplo, el trabajador debe ganar máximo un salario mínimo y medio. También Arango explicó a la W que la persona que reciba esta prima tiene que estar estudiando algo. Para que ustedes les entreguen esa supuesta prima de 23.000 pesos mensuales para supuestamente llegar al 1.000.000 de pesos, tienen que estar estudiando algo. Sea donde sea, dice la ministra de Trabajo, pero que tiene que estar estudiando algo. Con 23.000 pesos, digamos que ustedes viven solos, se ganan el salario mínimo. El salario mínimo prácticamente no les alcanza para sobrevivir solos. Ahora con 23.000 pesos, ¿ustedes van a sacar esos 23.000 pesos para estudiar algo? ¿En dónde uno estudia con 23.000 pesos mensuales? Que me digan para ir a estudiar. Ni siquiera para pagar el transporte para ir a los estudios, para ir a las instituciones donde va a hacer esos estudios. Y esa es la condición para que les entreguen los 23.000 pesos, que es una supuesta prima que está ofreciendo Álvaro Uribe y que están promoviendo en el Congreso por parte del gobierno. Y dicen que con eso nos van a ayudar a todos los colombianos para que llegue el salario al 1.000.000 de pesos. ¿Sí se dan cuenta de las inconsistencias de todo este gobierno? Que nos creen pendejos a los colombianos con estos pañitos de agua tibia, como decían las abuelas. Si piden que uno esté estudiando para entregar esa prima, ¿cómo va a ser uno para estudiar con 23.000 pesos mensuales? Si con el salario mínimo a duras penas le alcanza a algunas personas para sobrevivir en algunos lugares,
que no sea Bogotá, por ejemplo, porque ahorita vamos a ver algo más terrible todavía. La lista de cosas que subirán 6% como el salario mínimo en Colombia. Esto es lo peor. Y acá no está toda la lista, porque a uno le suben el arriendo, le van a subir algunos servicios, le van a subir a otras cosas que utilizamos diariamente, porque hasta han dicho que van a subir los pasajes de servicio público, por lo menos en Bogotá en Transmilenio, que no sabemos si Claudia López lo vaya a hacer. Todo eso va a tener un aumento y se va a comer ese supuesto aumento del 6% en nada más y nada menos que en enero. En enero todo este tipo de servicios se van a comer ese supuesto aumento, por lo menos el SOAT y su renovación también aumentarán 6%. Un SOAT de cualquier vehículo está entre 400 y 600 mil pesos, aumentenle el 6% y se darán cuenta que los 1.600 pesos diarios que aumentó supuestamente el salario mínimo no van a servir ni siquiera para pagar el SOAT de personas que utilizan su vehículo para ir a trabajar. Entonces, es paupérrimo, es una burla completa ese aumento supuestamente del salario mínimo para los colombianos y salió Álvaro Uribe a decir buen camino social, incremento salario mínimo del 6% más prima adicional, la prima de 23 mil pesos que le entregan a las personas si están estudiando algo. La suma pondrá el ingreso mínimo por encima del 1.000.000 de pesos y la prima beneficia además a quienes no tienen subsidio de transporte y él lo acepta. El tema del salario mínimo no es de 1.000.000 de pesos porque a la mayoría de los colombianos no les entregan subsidio de transporte. Entonces le quedará el salario mínimo en 877 mil pesos. No es 1.000.000 de pesos como lo han querido vender de parte de este gobierno. Y esto decía Duque en el 2014, porque como siempre les digo en los videos, Duque como senador es el mayor opositor al Duque como presidente. Escuálido y famélico aumento del salario mínimo aprobado por decreto, validando el rumor de acuerdo por la espalda del ministro Garzón. Escuálido y famélico decía que era el aumento y hay otros tweets en donde criticaba fuertemente el aumento que hacía Juan Manuel Santos al salario mínimo. Y miren esto que han hecho los medios de comunicación terrible. Esto sí me parece una terrible burla para todos los colombianos que se ganan el mínimo o cualquier colombiano pues que trabaja hoy en día. Sale y dice este medio de comunicación, arriendo 266 mil pesos. Díganme ustedes, ¿dónde paga uno 266 mil pesos en Bogotá como para arriendo, para irnos a vivir allá y vivir como reyes? Alimentos, 209 mil pesos. Esto para intentar justificar el salario mínimo. ¿Quién vive o quién se alimenta o por lo menos cuál familia se alimenta con 200 mil pesos al mes en Bogotá? Una burla, es que es una burla lo que están haciendo los medios de comunicación para tratar de lavarle la cara al presidente Duque para mostrar este supuesto aumento como lo mejor de la historia de nuestro país. Servicios públicos 118 mil, transporte 112 mil, educación 73 mil, salud 48 mil y vestuario 10 mil mensual. Donde se compra uno una muda de ropa, pantalón, camisa, medias, ropa interior y zapatos por 10 mil pesos. Casi que ni siquiera una camisa, un buzo se puede conseguir en 10 mil pesos de buena calidad. Y dicen los medios que el vestuario con el salario mínimo 10 mil pesitos. Y a veces ni siquiera el transporte se gasta unos 112 mil pesos porque hay personas que trabajan de lunes a sábado y les toca utilizar, por lo menos en Bogotá, Transmilenio, SITP y se van más de 112 mil pesos. Y todavía quieren entregar 23 mil pesos mensuales como una supuesta prima extra, pero si uno está estudiando, ¿y cuánto se gasta uno en estudiar? Todo esto es una burla terrible que hacen en contra de todos los colombianos. Y en el 2006 decía Duque, mañana marcharemos para rechazar un aumento de salario mínimo sin tener en cuenta la inflación de bajos ingresos. Mucho que tuvo en cuenta este gobierno la inflación en estos momentos de nuestro país para determinar ese salario mínimo e invitaba a marchar en contra del presidente Juan Manuel Santos en ese momento por el aumento del salario mínimo. Entonces vamos a marchar, señor presidente, en contra de su aumento del salario mínimo para este 2020.
Y también aparecieron Roy Barreras, entre otros, a analizar lo que sucedió con este aumento del salario mínimo paupérrimo, una burla terrible para los colombianos. Nos quieren engañar a todos, como que supuestamente es el mayor aumento del salario mínimo real en décadas, dice el gobierno, sin tener en cuenta todo este tipo de cosas y sin tener en cuenta que aumentan el salario mínimo, pero otros servicios que aumentan también se comen ese supuesto aumento del salario mínimo. Entonces, por favor, al gobierno, no más burla en contra de los colombianos. No intenten vernos a todos como ignorantes, como personas que no se dan cuenta de la realidad de este país, que no conocemos la realidad de todo nuestro país, o que nos comemos estos cuentos tan fácilmente, que eso es lo que cree el gobierno de Duque y lo que quiere hacer creer a muchos de que siguen al uribismo y que son uribistas todavía, que son como el 20% de los colombianos todavía, según las encuestas, y nos siguen creyendo pendejos, pero ya no les comemos cuento. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. Feliz Navidad, estamos volviendo con los videos después de un largo descanso. Espero nos sigan viendo, nos sigan apoyando. Se viene un 2020 bastante duro para la lucha social. Seguimos trabajando, seguimos informando con la realidad de nuestro país para no comerle cuento a este gobierno y al uribismo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver. Hasta luego.